Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les acompaño como siempre desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, 3 temas son noticia. Los vemos a través de titulares. El primero de ellos es noticia: Perú y Cuba. La Cumbre de las Américas en Lima, devaluada por la asistencia de jefes de Estado, devaluada por la asistencia de Cumbre del ALBA por sus representantes, acude de nuevo a las provocaciones en la cita de la sociedad civil. Un intento fallido para golpear a Cuba días previos a la elección de un nuevo presidente de la isla. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el asunto de fondo? Lo analizamos. Segundo tema que es noticia: Francia. Las huelgas y protestas que tienen paralizado el país viven un capítulo de gran atención y también de tensión. La insurrección estudiantil en más de 15 universidades: Toulouse, Nantes, Burdeos, Estrasburgo y la Sorbona de París, nada más y nada menos, se suman a las concentraciones y bloqueos contra la reforma de Emmanuel Macron. Tenemos el análisis. Y tercer tema que es noticia: Brasil. Luego de 5 días privado de libertad, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva pudo recibir a sus familiares de visita. En las afueras de la cárcel en Curitiba, el campamento Lula Libre acompaña al líder del PT y promete que pese a esas amenazas, de allí no se retiran. ¿Qué músculo tiene esta resistencia para pensar que sea a largo plazo? Lo analizamos en Noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia: Perú y Cuba. La Cumbre de las Américas, devaluada por esa ausencia de la mayor parte de jefes de Estado, también de países del ALBA, dejó paso para que la Cumbre de los Pueblos ocupara gran parte de los titulares. A pesar de las provocaciones contra la delegación de Cuba y Venezuela, la voz de los pueblos destacó por encima de la propaganda oficial. Durante la cumbre de la llamada sociedad civil, donde coinciden movimientos sociales de todo el continente, Cuba denunció el alineamiento de la OEA con mercenarios al servicio de los Estados Unidos y acusó a sus dirigentes de promover un doble rasero al hablar de democracia. El embajador cubano en Lima, Juan Antonio Fernández, rechazó duramente la presencia de activistas de extrema derecha vinculados con Luis Posada Carriles, así como la exclusión de Venezuela de esa instancia. Cuba abogó por un diálogo abierto y respetuoso en medio de intentos por silenciar las voces críticas en ese y otros eventos. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Sullivan, se reunió en Lima con miembros de la llamada sociedad civil cubana al margen de la cumbre para desplegar una campaña descalificadora contra Cuba y sus instituciones, argumentando una vez más la supuesta falta de democracia en la mayor de las Antillas y la necesidad de emprender reformas. La arremetida política y mediática contra Cuba se da en el marco del cambio de gobierno que tendrá lugar en La Habana el próximo 19 de abril, cuando la jefatura de Estado pasará a tener un nuevo titular al constituirse la 9ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular a partir de las elecciones directas celebradas en noviembre y marzo pasados. De acuerdo con el sistema electoral cubano, en esta fecha serán elegidos los 31 miembros del Consejo de Estado y entre ellos un presidente, un primer vicepresidente, 5 vicepresidentes y un secretario. Ahí está ese contexto mirando hacia el futuro inmediato. Vamos de nuevo hasta la situación de la cumbre en Lima, Cumbre de las Américas, Cumbre de los Pueblos, con nuestro enviado especial, Alien Fernández. Alien, muy buenas noches. ¿Cómo finalizó esta denuncia que hizo la delegación cubana ante una situación que resultó tan provocadora? Hola Tatiana, bueno, la situación terminó con la retirada del secretario general de la Organización de Estados Americanos y los actores contrarrevolucionarios ante el reclamo de la delegación de la mayor de las Antillas y también de otros integrantes de movimientos sociales, líderes estudiantiles, sindicales que se sumaron a la protesta de los cubanos y no pudo realizarse como estaba previsto este foro entre representantes de este diálogo entre representantes de los foros de la sociedad
sociedad civil y los gobiernos que asisten a esta octava cumbre de las Américas. Tatiana, es importante resaltar que todo esto está muy bien articulado, es una estrategia para agredir desde el punto de vista político, en este caso desde el punto de vista diplomático, también desde los medios de comunicación a la mayor de las Antillas, y que tiene varios actores que están muy bien pensados, muy bien articulados en esta estrategia. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pero también tiene actores concretos que son financiados por los Estados Unidos y que fueron los que la delegación cubana denunció, que estaban hoy en ese foro durante la jornada de este foro paralelo de la sociedad civil, pero también tiene otros actores importantes que están llegando a Lima para participar de los eventos de la cumbre, como es el senador norteamericano Marco Rubio, que tiene un historial importante en, digamos, su agresividad contra Cuba, y que se ha convertido prácticamente en la mano derecha del actual mandatario estadounidense Donald Trump en su política hacia América Latina y el Caribe. Es el hombre que ha estado asesorando al mandatario estadounidense para que, por ejemplo, eche atrás todas las acciones que adelantó el presidente Barack Obama de acercamiento entre las dos naciones. La nueva política del presidente Donald Trump ha pasado por este senador, una política que habla de recrudecimiento del bloqueo, de limitantes de los viajes entre norteamericanos y cubanos, y también algo muy importante, ha tenido un peso significativo en las sanciones que han recibido los funcionarios venezolanos recientemente. Todo eso ha pasado por manos del senador Marco Rubio, y por cierto, Marco Rubio es uno de los padrinos de esa contrarrevolución que hoy intentó hacer de las suyas acá en Lima, Perú. Tatiana. Y es Marco Rubio también el que está diciéndole, con este mensaje llegará hasta Lima. Quiero preguntarte si se conoce más información de manera incluso oficial al respecto, que no sea reconocido el próximo gobierno producto de la elección del 19 de abril en la isla. Sí, es una de las iniciativas que han estado promoviendo tanto grupos contrarrevolucionarios como desde el punto de vista parlamentario en el encuentro de parlamentarios que se ha estado desarrollando durante la jornada de hoy. Ellos han presentado, son un grupo de expresidentes de la derecha regional que están haciendo un llamado a que no se reconozcan los resultados del próximo 19 de abril. Por eso te decía que es un mecanismo muy bien articulado. Lo que pasa es que lo que han dicho los cubanos es que el destino de ese país lo deciden ellos y no un grupo de actores que nada tienen que ver con la democracia y que no representan para nada los intereses del pueblo cubano, sobre todo porque desde los mecanismos propios al interior de la Organización de Estados Americanos no se han opuesto, por ejemplo, el bloqueo estadounidense a Cuba, ni tampoco a otras cuestiones que han tenido que ver con agresiones a sistemas políticos legítimamente electos, ni a otras causas de los pueblos de la región. La OEA ha hecho silencio ante todos esos casos y por lo tanto no tienen ninguna legitimidad, no tienen ninguna credibilidad en la región, y sus declaraciones, sus proyectos, sus iniciativas pues están destinadas al fracaso. Incluso recientemente uno de los líderes, de los expresidentes que ha estado liderando este proyecto para que no se reconozcan las elecciones en Cuba, ha dicho que es muy difícil lograr el consenso en la región, y eso de alguna manera pues está manifestando que es verdaderamente complejo lograr el consenso cuando se trata de agredir a un país como Cuba. Tatiana. Y se desenmascara a través de la denuncia de la delegación cubana uno de los contrarrevolucionarios que estaban intentando generar este nivel de provocación allí en ese salón con la delegación de la Juventud Cubana. Fue reseñado a través de un recuerdo de una fotografía con el terrorista Posada Carriles. Esta información, ¿de qué manera se dio a conocer allí en ese momento? Sí, Tatiana, realmente es una foto que no es para nada nueva. Todos los grupos anticubanos, los que están comprometidos con el cambio de régimen en la isla, han tenido vínculos concretos con personas muy comprometidas con el terrorismo, con acciones de sabotaje en la isla. Yo te puedo decir que, por ejemplo, una de las personas que estaba allí en el salón y que representa una llamada Red Latinoamericana de Estudiantes, pues nosotros le preguntábamos hace unos días en La Habana
le preguntábamos, por ejemplo, ella tuvo reuniones recientemente con Marco Rubio y con las congresistas Eliana Ross, de origen cubano, ambos muy marcadamente anticubanos, y yo le preguntaba a ella, bueno, y en tu proyecto político tiene espacio Marco Rubio, Eliana Ross, ¿eso tiene que ver, que tiene alguna relación tu proyecto con la política de cambio de régimen hacia Cuba? Y no nos contestó, solamente nos dijo todos los cubanos, todos. Incluso le preguntamos por alguien como Santiago Álvarez Magriñán, un hombre que integró la brigada mercenaria que agredió a Cuba por Playa Girón en 1961, y ella decía, bueno, todos los cubanos. Ella estuvo recientemente en una reunión donde participó este hombre, reitero, con marcado matiz terrorista, y por lo tanto era de esperar que la reacción de los cubanos con la presencia de estas personas en el foro fuera la que ocurrió, esta protesta que culminó, te decía, con la salida de estos mercenarios y contrarrevolucionarios, y se convirtió prácticamente el escenario en una cumbre de los pueblos, ¿no? Parecía todo realmente intencional, tratando de dirigirlo hacia una compleja situación. Y te pregunto, me quedan dos cosas por plantear, digamos, en el contexto de la Cumbre de las Américas. La agenda de la Cumbre de las Américas, en términos de jefes de Estado, pues bastante reducida realmente hasta este momento. No ha tenido la repercusión internacional que se esperaba. No me refiero solamente a los medios peruanos, en los medios del continente en general no existe, no aparece la cumbre. Efectivamente, Tatiana, tiene que ver con la poca credibilidad que se tiene desde la Organización de Estados Americanos, a juicio de muchos expertos. Hay que tener en cuenta que pueden haber diferencias políticas, puntos de vista muy distintos, pero América Latina toda es una, y la América del Norte, Estados Unidos y Canadá, es otra. Por una parte está la América del Sur, esa que más sufre las desigualdades, la región más pobre de todo el mundo, y por lo tanto hay visiones muy distintas, muy encontradas, aún cuando hay actores, jefes de gobierno de la derecha que se prestan para todos estos juegos de la Organización de Estados Americanos y del poder, de los verdaderos lobbies de poder norteamericano, pero es muy difícil encontrar el consenso aún en las diferencias. Por eso hay que prever que una de las posturas que mantendrá en ese segmento de alto nivel la delegación de Cuba, la delegación de Bolivia, países miembros del ALBA, es la defensa de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, que aún, reitero, en medio de las profundas diferencias que pueden haber entre los países, hay puntos en común por los que se puede trabajar. Y por supuesto, desluce mucho el hecho de que el presidente Donald Trump esté confirmándole a todos sus amigos presidentes de la derecha que no le importa para nada América Latina, porque no va a estar en la cumbre, y de alguna manera eso es probablemente lo que más le duela, la confirmación de lo que dicen los medios alternativos, de lo que ha estado diciendo Telesur, el hecho de que Trump para nada, América Latina para nada es una prioridad para Trump, y lo está confirmando con su completo, digamos, su ausencia completa, su ignorancia a esta cumbre. Así están las cosas. Si me respondías la última pregunta que tenía que ver con la agenda de la Cumbre de los Pueblos, ahí está marcado el desafío de América Latina y el Caribe, que evidentemente ahí sí se discute este momento histórico para el continente. Gracias, Alien. Muy buenas noches.